Con nosotros el analista político Ray González. Ray, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. Buenas noches, Eduarda. Buenas noches, gracias. Ray. Bueno, muy oportuna tu presencia para analizar lo que estábamos conversando en el prefacio de este programa sobre la eventual candidatura o no del expresidente Leonel Fernández, partiendo de la reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral, que aún no la hemos visto íntegra, pero el dispositivo dice que no tiene ningún impedimento legal. Me gustaría conocer tu lectura. Justamente era lo que se esperaba. Los derechos fundamentales a un candidato, a una persona, se le deben garantizar siempre, y así la Constitución lo establece. Muchas veces hay reglamentos que establecen de cómo se procedimentan estas leyes, pero sin embargo esto es un derecho fundamental que le ampara a él como candidato y evidentemente podría postularse por cualquier partido que así lo desee. El espíritu de la ley de los partidos políticos y régimen electoral fue muchas veces de bloquear este tipo de situaciones. Eso hay que acotarlo. Sin embargo, el legislador en ese caso no especificó en el artículo 176 de la ley, no especificó bien lo que quería decir con el tema del transfugismo, sino que decía básicamente que un precandidato no podía postularse, pero él no fue candidato oficial por el PLD, sino que salió antes. Y tú entiendes que esto, ya acabas de plantear que entiendes que se vulnera un derecho fundamental, el derecho fundamental si no se le permite participar. Pero más allá de lo jurídico, ¿qué impacto crees que puede tener esto en el escenario político, el hecho de que más de 4,000 y pico de precandidatos puedan aspirar? Recuerden que fue un tribunal que se pronunció, el Tribunal Superior Electoral, que me honra conocer los magistrados que lo componen, realmente se pronuncian por sentencias y en base a un sometimiento de pruebas, de procedimientos jurídicos, ellos entonces dan su parecer. Fíjense incluso que muchas personas pensaban que en la sentencia anterior y se iba a fallar a favor del expresidente Fernández, sin embargo no fue así. Entonces, esto no es de impacto a nivel mediático. No, yo sé, pero yo me refiero político. O sea, políticamente, ¿qué significa esto para el sistema de partidos políticos, el hecho de que se le permita aspirar tanto a él como a los demás precandidatos que perdieron en estas primarias? Sí, no, el impacto es bastante conmovedor, porque incluso muchos precandidatos que pensaron que no podían aspirar de nuevo, ni por su partido ni por otro, evidentemente que esta sentencia le abre el campo para que ellos vayan a otro partido. Hay que ver si los plazos lo dejan a estos precandidatos, porque evidentemente el expresidente Fernández ya ha hecho un sinnúmero de alianzas con muchos partidos, y no solamente el Partido de los Trabajadores fue que lo postuló como candidato presidencial, sino también el Partido Reformista Social Cristiano, entre otros. Ray, una pregunta. Tú has hablado del tema del derecho a elegir y ser elegido. Hay personas que hablan de que el hecho de habilitar al presidente Fernández con este derecho convertiría justamente este derecho, y valga la redundancia, en una especie de supraderecho. ¿Qué opinas tú de estas, vamos a decir, afirmaciones que han hecho juristas, incluso destacados de la vida nacional? Yo entiendo que no es un supraderecho, o sea, no es la lectura que yo le doy incluso. Y que es un supraderecho también para... Sí. para el supraderecho saber. es lo que va más allá, lo que está establecido más allá de un derecho propio de la persona, o sea, un derecho fundamental o un derecho del derecho positivo. Cuando se habla de supraderecho es como que alguien tiene un derecho más allá de lo establecido. Y yo entiendo que no es la lectura que yo le doy a este dispositivo, al escenario. Evidentemente, el Tribunal Constitucional le pidió opinión a la Junta Central Electoral, para lo cual la Junta, mediante resolución en la tarde de hoy, dijo que ellos esperaban aguardar a la sentencia del Tribunal Constitucional para luego opinar. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es como que se están tirando la bola. No, que hablas tú, habla tú. Y ahí me surge una interrogante que, a ver, Ray, si tú como jurista no la puedes responder. ¿Está la Junta Central Electoral en facultad de interpretar la ley, sí o no? Sí está en facultad. ¿Por qué? Porque es la administradora y la que organiza los comicios. Ahora, la Junta no es un tribunal. Mucha gente lo confunde. Porque yo te iba a preguntar que cuál de las dos tendría, o sea, cuál de las dos instancias o instituciones tendría más jerarquía.
si el TCE o la Junta Central Electoral. No, o sea, no. ¿cómo? A nivel contencioso, a nivel jurídico, el Tribunal Superior Electoral es el órgano que rige estas situaciones entre los partidos políticos. La Junta Central Electoral incluso no emite sentencias. La Junta Central Electoral, incluso sus miembros, son miembros titulares, no son jueces. Lo que pasa es que se ha quedado ya por, evidentemente, el nombre magistrado, pero no son magistrados porque no son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, ni tampoco son jueces que se expresan por sentencias. Ray, en definitiva, para pasar a otro tema, desde mi punto de vista, hay que esperar entonces el fallo del Tribunal Constitucional, o sea, que falle la acción directa, o ya definitivamente Leonel puede ser candidato. No, hay que esperar el fallo del Tribunal Constitucional. O sea, si el TC dice, por ejemplo, que no es una vulneración lo que estipulan esas leyes, él no podría ser candidato. Muchas veces el TC ha fallado a favor o en contra, dependiendo de un candidato o de un miembro de un partido político, y el Tribunal Constitucional yo recuerdo con el caso del PRD, fue así, fíjate el caso del totalmente PRD. Contrario. O sea que el Tribunal Constitucional en su momento hará Eso esos significa que pronunciamientos. nosotros vamos a llegar, yo creo que vamos a llegar a las elecciones del 2020 debatiendo si puede o no puede ser candidato presidencial. Es posible. Y para cerrar de mi parte, pero la sentencia del Tribunal Superior Electoral crea un precedente, esta sentencia, ¿en qué sentido? Crea un precedente porque evidentemente que con esta sentencia el Tribunal Superior Electoral establece los límites que a él le corresponden. Una de las causas que muchas veces el presidente Román Jaques ha dicho, el por qué no se delimita mediante un reglamento las facultades que tiene el tribunal. Fíjense cómo ellos fallan a favor de un candidato o en contra, y el Tribunal Superior Administrativo dice eso no es competencia suya y falla a favor de ese candidato con el caso que hubo de la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, evidentemente, el Tribunal Superior Electoral aquí se empodera de lo que realmente le corresponde y de lo que la ley lo faculta como órgano jurisdiccional a nivel electoral. Ray, vámonos un poco ya a lo político partidario y a las alianzas que se van configurando en el escenario, en el mapa político dominicano. Hay distintas vertientes. Yo creo que esto es como un menú de un restaurante, que tú pides lo que tú pides a la carta, lo que tú quieras. Fíjate, ha habido una alianza de un bloque de partidos que se denomina Juntos Podemos con el Partido Revolucionario Moderno, y otras organizaciones políticas para llevar varios candidatos a senadores en distintas provincias. Creo que son 24 en total. Senadores, sí. Por un lado, esa alianza la han definido como una alianza entre macos y cacatas, lógicamente a los que perjudica. Por otro lado, dicen que no hay que satanizar las alianzas, que simplemente es una estrategia que se enmarca dentro con un objetivo electoral muy claro, que es desplazar la hegemonía del PLD, y que por las características del sistema electoral dominicano, si no se producen esas alianzas, entonces sería difícil desplazar al PLD del control del Senado. Tú, como politólogo, ¿qué entiendes? Me gustaría que me desmenuces un poco, que me des tu lectura sobre las alianzas y me digas a quién perjudica y a quién beneficia. Yo entiendo que con este paradigma en todo el contorno político, nosotros volvemos a la normalidad. Antes en otros países y antes en la República Dominicana se establecían alianzas para llegar al poder, se establecían coyunturas políticas, incluso acuerdos. Fíjense, Peña Gómez hizo muchos acuerdos en torno a muchas alianzas. Domingo, ¿Qué pasa? Peña Gómez propuso hasta en el 1996, le propuso una alianza al Partido de la Liberación Dominicana. Claro. El famoso gobierno compartido de Unidad Nacional. Fue una Eso propuesta de José José Francisco Peña Francisco Gómez. Peña. Ahora, esa fue programática, ¿eh? Esa fue programática. Y en el momentum adecuado, como dice. Entonces, ¿qué pasa? Hemos vuelto a la normalidad en la política, lo que genera realmente ese entorno político. ¿Por qué? Desde hace años hacia acá, un Senado de un solo partido, la normalidad. un gobierno con una concentración de poder desde las instancias judiciales, y las instancias congresuales, municipales, o sea, en todo.
Entonces no hay una participación política, no hay una democracia, evidentemente, en un sistema de partidos así. Lo ideológico ahí. No, en el tema de ideologías, yo tengo un punto pero muy... no yo no quiero como lo ideológico abstracto. Ray, Pero bueno, antes de irnos a la pausa, y discúlpame, Julio, me gustaría que... ¿tú no quieres que él se refiera a lo ideológico? No, sí, nos vamos a referir a lo ideológico, pero me programa. gustaría ver tu lectura de lo que implicaría para la República Dominicana tener quizás un Congreso plural. ¿Qué podríamos esperar de un Congreso plural? Yo entiendo que una de las cosas, una de las últimas noticias positivas que ha tenido la República Dominicana a nivel político ha sido esta división. ¿Por qué? Porque los liderazgos ahora se dividen y tienden a negociar. Antes el poder solamente estaba en una sola persona, en un solo partido, y por ende no había una participación democrática. Yo entiendo que con esta división de partidos, de liderazgos, ahora sí hay fuerzas, hay coaliciones, se forman alianzas, ahora sí hay que negociar, ahora sí hay que pensar en el país, hay que pactar acuerdos. ¿Por qué? Porque sin mí tú no llegas, o conmigo tú no vas. Entonces yo entiendo que ahora el sistema sí se pluraliza a nivel democrático.